buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar cómo evitar las incrustaciones en las uniones de tuberías de HDPE mediante la electrofusión Plazón. Primero que todo, partiendo un poquito, nuestra empresa Solmac Chile es una empresa que llevamos más de 20 años de presencia acá en Chile. Somos fabricantes a nivel mundial de geomembranas, geosintéticos, y además acá en Chile tenemos una planta en donde fabricamos tuberías de polietileno, de HDPE, hasta 1600 milímetros. ¿Ya? Dentro de este mismo tema es que los vamos a invitar hoy día a innovar y a pensar, a ver si quieren con la inquietud, si podemos mejorar en la operación y mantención evitando las incrustaciones. Es muy importante señalar que para evitar las incrustaciones podemos realizar un complemento tanto entre el tipo de unión de las tuberías de HDPE como el tipo de tubería de HDPE que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Dentro de nuestra tubería de grandes diámetros, nosotros tenemos tuberías que son de valor agregado, que se fabrican hasta los 1600 milímetros, como les decía, en donde vamos a tener una mejora continua en el proceso de la operación y de la mantención de los proyectos, debido a las características que tienen estas tuberías. Dentro de estas tuberías de HDPE vamos a partir con la tubería StableMax. La tubería StableMax, que es la que yo tengo aquí en mi mano, es una tubería que es 100% realizada con materia prima virgen, ya tiene las mismas características que una tubería de HDPE convencional, con la diferencia que al tener esta capa externa blanca, nosotros podemos tener algunas mejoras, que las vamos a ver ahora, que nos van a permitir poder tener menores incrustaciones en la línea, ¿ya? Ahora, ¿cómo logramos nosotros esta capa externa? Si pueden ver, aquí se ve nuestra máquina, una máquina extrusora en donde viene saliendo una tubería de polietileno. Nuestras tuberías tienen la ventaja en que el espesor de la tubería, que vendría siendo este espesor, si fuera, por ejemplo, una tubería negra convencional, las tres capas son negras, ¿ya? Podemos fabricar este espesor con un formato tricapa. Por lo tanto, la tubería StableMax, la capa externa es una capa que es blanca, que es reflectiva. Tenemos una capa intermedia que vendría siendo negra y una capa también interna que también sería negra. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de contar con una tubería StableMax en el tema de las incrustaciones? Al ser una tubería que es reflectiva y al reflejar los rayos UV van a hacer que el fluido interno de la tubería sea mucho menor. Estamos hablando que las tuberías de HDPE en el día con el calor se expanden y en la noche se contraen. Entonces la unión es lo que más está trabajando y además el fluido interno también va a tener temperaturas que van a ser muy extremas. Entonces al tener esta capa reflectiva va a hacer que la temperatura interna del fluido sea mucho más estable, en donde vamos a tener alrededor de 8 a 10 grados menos que una tubería negra tradicional. ¿Ya? Eso va a producir que todas estas incrustaciones que se producen por las alzas de temperatura o el congelamiento también del fluido disminuyan. Esto nos va a permitir, además, también tiene una ventaja extra el tema de las incrustaciones, es que nos va a permitir que vamos a poder identificar con facilidad el control de grietas si es que hubiera en la superficie, y además tiene un retardo en el proceso de envejecimiento, por lo tanto tiene mayor durabilidad la tubería. ¿Ya? Dentro de los otros tipos de tuberías que podemos usarlos como complemento a la electrofusión, que vamos a ver que nos ayuda a disminuir bastante y a no tener incrustaciones, son las soluciones de tuberías también que tenemos, que son las resistentes a la abrasión, que nos permiten, al tener una capa interna que es mucho más lisa, que las incrustaciones no se adhieran a la tubería. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes tengan, el tipo de solución y el tipo de fluido, nosotros les podemos ir recomendando qué tipo de tubería es la más idónea para utilizar con el complemento de las conexiones en electrofusión. Podemos ver que además todas estas tuberías son totalmente compatibles con los sistemas de termofusión actuales que se ocupan en las tuberías de HDPE tradicional, con los sistemas de electrofusión y con los sistemas de acople rápido o compresión. Aquí además les voy a mostrar cómo el funcionamiento de las tuberías tricapas. Podemos tener distintos tipos de tuberías, además de las ya nombradas, podemos tener tuberías con otros colores como el azul, la verde, roja, para identificar los fluidos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo funcionan un tipo de unión de las tuberías que son a tope. Aquí tenemos dos trozos de tubo, estamos hablando que se unen
por estar por la capa interna, al calentarse, se van a unir y van a formar lo que vemos aquí, que es un cordón de extrusión. Este cordón de extrusión que queda en el interior de las tuberías van a ser los que van a producir que se vayan quedando dentro de la tubería incrustadas las sales u otros elementos y hacer que se vaya a reducir el diámetro interno de la tubería. ¿Por qué se produce esto? Es justamente por esta rebarba interna que va a quedar dentro de las tuberías. Y, por ejemplo, si vemos, aquí tenemos una conexión que está hecha en termofusión, una conexión conformada, en donde cada una de estas uniones, que vemos aquí, cada una de estas uniones van a producir que interiormente se vayan quedando estas rebarbas internas. Ahora, ¿cómo podemos ayudarnos a solucionar eso? Dentro de los tipos de conexiones que hay, podemos ver aquí que tenemos para la termofusión, tenemos conexiones que son inyectadas y conexiones conformadas. Las conexiones conformadas, que vendría siendo en esta primera línea, son las que se fabrican a través de trozos de tubo. O sea, podemos ver cómo yo aquí tengo un codo, y este codo se fabricó con 2 trozos de tubo. Esto significa que esta unión interna del codo también va a tener una rebarba y es una zona posible de incrustación. O sea, tenemos la unión con la tubería, en donde tenemos una rebarba, la unión del mismo codo para formar la pieza, que hay otra rebarba, y después así vamos teniendo las uniones con las demás conexiones o trozos de tuberías que vayamos colocando en la línea. Cada una de estas rebarbas van a ser donde se van a ir incrustando todas las sales, ¿ya? Si en cambio tuviéramos una línea que es con conexiones inyectadas, vamos a tener una unión, en la unión termofusionada con la rebarba, va a quedar en esta zona una zona posible de incrustación, pero ya en este codo, que está fabricado a través de un molde, no tenemos zonas de incrustación. Por lo tanto, aquí podemos ya empezar a mejorar la línea con conexiones inyectadas y teniendo menos puntos de incrustaciones. Además también al realizar conexiones que son inyectadas, esto nos va a permitir tener el paso de la presión nominal total. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago conexiones conformadas, que son las de acá arriba, a través de trozos de tubo, yo en cada una de estas uniones voy perdiendo presión. Por lo tanto, cuando tengo la salida del fluido total y partí, por ejemplo, con un SDR11, ya no voy a salir en 16 bar, sino que por todas estas uniones que voy a tener en el camino, estoy saliendo con menos de 10 bar, ¿ya? En cambio, al hacerlo en conexiones inyectadas y no tener estas uniones intermedias, yo voy a salir con la presión total de la tubería. Entonces aquí ya, con el solo hecho de tener conexiones inyectadas, ya tenemos un cambio en la línea en tanto de las incrustaciones y de la presión de las tuberías. Aquí podemos ver mejor la diferencia entre las conexiones conformadas y las inyectadas, ¿ya? Las conformadas a través de trozo y las inyectadas es una sola pieza a través de un molde con inyección. Aquí podemos ver lo que hablábamos de las incrustaciones, cómo en estas rebarbas se van quedando incrustadas las sales y también se van adheriendo las paredes internas de la tubería, lo que puede mejorar bastante con las tuberías de valor agregado. Podemos ver más esto es en la zona norte del país, en una localidad donde hay mucha salinidad, por lo tanto las incrustaciones se van quedando en todas las zonas de la tubería, ya sea en las uniones como también en las paredes internas. Por eso el complemento de una buena solución de la unión y además de la tubería podrían hacer que nuestra operación y mantención mejore bastante. Ahora, actualmente, ¿cómo se sacan estas incrustaciones? Porque hay muchas personas o para muchos proyectos en donde efectivamente es posible sacar estas incrustaciones. Esto se saca con una máquina que se coloca dentro de la tubería y que va a sacar esta rebarba interna. Ahora, esta es una inversión en tiempo que se debe hacer constantemente, además de también de los otros tipos de soluciones en donde se le pasa una maquinita, hay que vaciar la línea y va sacando las incrustaciones de las zonas que tiene la tubería. Todo esto es una inversión de tiempo, de costo y de tener una línea en donde yo voy a dejar de producir material por un par de horas o a veces un día completo. Es por eso que es siempre mejor del principio realizar una línea completa con un sistema en que yo no vaya a tener incrustaciones.
Y vamos a ver un ejemplo que se hizo en el norte de Chile. Vamos a ver cómo se cambió este codo y esta unión a esta bomba, esta salida de bomba completa, de un sistema de termofusión a un sistema de electrofusión. Como hablamos que la termofusión es una unión a tope, y yo les comentaba antes que en cada una, para conformar un codo, cada una de estos trozos de tubo se van uniendo por termofusión, yo en cada una de estas uniones es donde voy a ir teniendo rebarbas internas y posibles zonas donde se van a ir incrustando las sales, como se ve esta imagen, ¿ya? Cuando cambiamos este codo completo a un sistema de electrofusión con curvas inyectadas, que son las hechas en un solo molde, que sería el esquema del lado derecho, podemos ver que todas estas uniones que se ven en la termofusión ya no existen. Tenemos una pieza que se llama copla, que es donde yo voy a unir un codo o un tubo con otro, y a lo largo del tiempo, transcurridos 6 meses, se le hizo un registro y podemos ver la diferencia de uno y otro en el tema de las incrustaciones. O sea, en un sistema de termofusión con uniones conformadas, tenemos incrustaciones en casi toda la línea, versus un sistema de electrofusión en donde no tenemos ningún tipo de incrustación transcurridos los 6 meses. Aquí podemos ver más imágenes internas de estas incrustaciones. La misma imagen de las mismas zonas, como en un y otro caso fue cambiando después de 6 meses de operación. ¿Cuál es la ventaja de realizarlo con electrofusión? Dentro de las principales ventajas es que, como mostrábamos, yo tener la termofusión que es a tope, tengo una sola zona que va a tener de 2 a 4 centímetros, dependiendo de los diámetros de las tuberías, en donde voy a tener unida la tubería. Chile es un país que es muy sísmico, y yo siempre lo recalco, entonces esta zona, la unión de las tuberías es donde más va a trabajar. Entonces, al haber un movimiento sísmico, y esto no al estar bien hecho, yo voy a tener una zona que va a sufrir más y podría haber una posible rotura. En cambio, en la electrofusión vamos a tener una zona en que es mucho más amplia. Si ven aquí, yo tengo estos trozos de tubería, este es un tubo que son de 63 milímetros, y la copla, que va a ser la zona que va a estar totalmente unida, tiene por lo menos 10 centímetros. O sea, yo ya en este diámetro tengo una zona que es mucho más grande, que está fusionada, y por la que no voy a tener ninguna posible filtración siempre que se realice bien la electrofusión, ¿ya? Ahora, internamente, este es el corte de la tubería, aquí se puede ver el paso completo del fluido, y donde no va a haber ninguna zona en donde se vaya a producir la incrustación de esta salinidad. ¿Cómo funciona la electrofusión para quienes a lo mejor no la conocen? La electrofusión, este es un corte, que es el mismo que yo tengo aquí en mi mano, que tengo en la cámara. Es un corte en donde yo tengo una copla, que es una pieza en donde yo introduzco en un extremo y otro la tubería, y se va a calentar esto al yo conectarlo a unos pins con la electricidad a 280 grados. Una vez que esto se calienta y termina el proceso electrofusionado, que es muy corto, por ejemplo, en una tubería de 250 milímetros, estamos hablando de 10-15 minutos máximo, yo en el proceso de enfriamiento, esta zona de aquí va a ser la que se va a empezar a unir con la tubería. O sea, a los 280 grados se va a derretir el polietileno de la copla, que sería la parte superior y la inferior, y la parte central, que es la tubería, que también está derretida, por hablarlo de una forma más coloquial. Al enfriarse en el proceso de enfriamiento, esto va a quedar totalmente unido, y va a quedar, cuando yo le hago un corte como esta copla, que queda como una sola pieza, ¿ya? Aquí podemos ver además que estos sistemas son complementarios, porque yo les hablaba de que existían estas uniones para termofusión que son inyectadas. Cuando yo quiero traspasar un sistema de electrofusión, y no existe a lo mejor un codo en electrofusión completo, porque un codo en electrofusión existe hasta 250, 315 milímetros, y mi proyecto es más grande, lo que yo puedo hacer es hacer un complemento entre las conexiones que son inyectadas para termofusión con coplas de electrofusión, que es lo que se ve aquí en este caso. Y yo estoy transformando mi sistema en un sistema de electrofusión con esta curva y colocándole las coplas en los extremos. Lo mismo se puede hacer aquí cuando a lo mejor ya existen codos, o a lo mejor por el tiempo, mi proyecto, yo ya veo que estoy encima, y a lo mejor la pieza no existe en mi país, o no la alcancé a pedir con tiempo, quizás voy a ocupar una pieza que va a ser
conformada, pero voy a transformar el sistema de electrofusión colocando copla en los extremos. Aquí, ¿qué voy a hacer? Quizás sí, voy a tener zonas posibles de incrustaciones, pero las voy a disminuir por lo menos al 20% porque ya no voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 zonas, sino que solamente voy a tener 2 zonas posibles de incrustación. ¿Ya? Y todo eso en mantención finalmente es tiempo de inversión, de costos y de seguridad para poder realizar después, para sacar todas esas incrustaciones. Es lo mismo, vemos cómo la conexión de electrofusión en grandes diámetros, yo voy a conectar una tubería en un extremo y otro, ¿ya? Aquí es donde yo voy a evitar las incrustaciones. Muchos a lo mejor nos preguntan, hay coplas que adentro tienen un tope. Sí, tienen un tope y ese tope es posible sacarlo para que me queden totalmente a tope las tuberías y no tenga ninguna posibilidad de incrustación. Siempre esto va a depender del tipo de proyecto y del fluido que tengamos, ¿ya? Ahora, las bases de la electrofusión son muy sencillas, tienen un procedimiento al igual que la termofusión, en donde debemos limpiar el tubo, hay una zona donde hay que fijarse que esté redondeado el tubo y raspar la zona para sacar toda la oxigenación o todas las grasitudes que tenga la tubería con el raspado, para luego colocar, dependiendo del caso, un sujetador y realizar la electrofusión. Es un procedimiento que es muy fácil de hacer y nos va a permitir evitar todas las incrustaciones. Aquí vamos a ver un video de cómo se realiza el proceso de la electrofusión. Este procedimiento, como les digo, principalmente en las zonas en donde hay mucha salinidad y los fluidos son muy abrasivos o tienen mucha carga de sales, es lo más conveniente de usar para evitar todo el tema de las incrustaciones. Como pueden ver en el procedimiento, tenemos la copla, entonces yo debo marcar en un extremo y otro la mitad de la copla, que va a ser lo que se va a introducir la tubería, y siempre le voy a dar un resguardo de unos 2 centímetros, porque yo debo raspar toda esta zona para sacar todas las grasitudes y cualquier elemento que pudiera producir que no quede bien hecha la electrofusión. Aquí estamos midiendo para ver el tema de las validades de las tuberías. Esto generalmente cuando tenemos tuberías que han estado mucho tiempo a lo mejor en faena o apiladas sin ser instaladas, es probable que sea necesario ocupar un redondeador. Y esto mismo también es lo mismo que se ocupa en el caso de la termofusión. También esas tuberías tienen que estar perfectamente redondeadas para hacer la unión a tope. Luego que se raspa, yo ya limpio con un alcohol al 96% la zona que se raspó y ahí la puedo introducir dentro de la copla para realizar la electrofusión. Todo esto es lo que debemos evitar una vez que nosotros limpiamos, no hay que volver a tocar la zona que ya está limpia, ¿ya? Aquí vamos a ver en el otro extremo se hace lo mismo, estas son herramientas para redondear las tuberías, que existen en todos los diámetros, y se introduce en la copla. Dependiendo los diámetros es de qué tipo de herramientas a lo mejor vamos a necesitar nosotros para la electrofusión. Una vez que se electrofusiona, ya podemos sacar la máquina y seguir en el otro punto. Entonces, la verdad, la inversión en tiempo es muy rápida, dependiendo de los diámetros es hasta más rápida que realizarlo en termofusión, y en el momento ya tenemos una solución que no vamos a tener ninguna incrustación futura. Ahí ya podemos ver cómo está instalada. Ahora, ¿dónde más se nos producen incrustaciones? Se nos producen incrustaciones cuando tenemos soluciones que están hechas con adherencia material, en donde vemos que estas rebarbas igual se están produciendo tanto en la zona superior como en la interior del tubo, y también me van a tapar la salida. O sea, estas de repente son zonas en donde hay registros, hay venteos, hay válvulas que se conectan, y donde de igual forma se están produciendo estas incrustaciones y tapando esta solución. Para esto también hay conexiones en electrofusión, como esta pieza que es el sensor adapter, que es esta que yo tengo aquí, que es chiquitita, que también se electrofusiona en la tubería y va a quedar totalmente adherida al tubo por electrofusión y no me voy a tener el problema de las incrustaciones en la zona interior, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta va a quedar totalmente adherida al tubo y no va a quedar ninguna zona donde se produzcan incrustaciones.
Lo mismo se produce con los collarines de electrofusión y con los ramales también. Ya no es necesario colocar una T de reducción, como se colocaba, y que también cada una de estas uniones me producen zonas de incrustaciones en donde yo voy a estar haciendo una derivación a otra tubería nueva o una existente y voy a finalmente provocar un taponamiento. Eso ya no se produce colocando este tipo de piezas como los ramales, que se pueden colocar tanto con la línea en carga o no, y me voy a evitar tanto las incrustaciones laterales al unir la T a la tubería como a la nueva conexión. Aquí podemos ver cómo esta zona queda totalmente electrofusionada, entonces aquí interiormente no me va a quedar ninguna rebarba tampoco para que se produzcan incrustaciones de la salinidad. Este es el tapón que sacamos, por ejemplo, de ese ramal. Cuando esto en esta zona, aquí se perfora, vemos esta parte de aquí es el espesor de la tubería, ¿ya? La parte superior vendría siendo el ramal que se electrofusiona, toda esta zona queda electrofusionada hasta el tope de la abertura, y nosotros al perforar vamos a sacar en nuestra sierra copa este tapón que va a salir totalmente y no va a quedar tampoco dentro de la línea, y no voy a tener ninguna zona posible aquí donde se vayan a producir incrustaciones. Aquí vamos a ver un video para que vean cómo se instalan estos ramales. Los ramales se realiza el mismo procedimiento de una electrofusión tradicional. Debemos realizar el procedimiento de raspado, de limpieza de la tubería. Se raya la zona donde vamos a colocar este ramal. Además, estos ramales se pueden colocar tanto vertical como horizontales. Y vamos a realizar la instalación. Aquí el ramal, si se fijan, toda esta zona es la que va a quedar totalmente electrofusionada y fusionada al tubo, ¿ya? Va a quedar fusionada por la parte superior. Por lo tanto, no va a tener ninguna posibilidad de incrustaciones en la zona interna. Y si se fijan, a ver si voy a retroceder un poquito, este ramal en su interior además tiene una válvula de salida en donde nosotros podemos conectar una máquina de presión, y una vez que esperamos el tiempo de electrofusionado y de enfriamiento, podemos realizar una prueba de presión para además asegurarnos que toda esta zona quedó totalmente electrofusionada, ¿ya? Esta pieza se coloca con un sujetador, que es para asegurarnos que va a quedar totalmente adherida en toda su curvatura al diámetro de la tubería que estamos utilizando. Y una vez que colocamos el sujetador, podemos realizar ya la electrofusión. Todos los sujetadores traen una zona en donde nos indica, dependiendo del diámetro de trabajo que vamos a tener, hasta dónde debemos apretar, ¿ya? Por eso es importante contar con todos los elementos necesarios para la instalación. Si se fijan, este tenía solamente 30 minutos de enfriamiento hasta que podemos ya sacar el sujetador y podemos hacer la otra conexión. Por lo tanto, son sistemas rápidos en que nos evitamos hacer en esta zona un corte en ambos extremos y colocar una T. Muchas veces además en terreno las tuberías que están instaladas son tuberías que llevan mucho tiempo, y que yo al sacarle un trozo para colocar una T de reducción, innatamente la tubería se me va a deformar. Entonces en ese caso es mucho mejor colocar un ramal donde me voy a asegurar que no voy a tener ninguna adherencia interna, y además también me voy a evitar el tema de tener que redondear las tuberías. Se pueden ver cómo quedan estas instalaciones y el tapón que les estaba mostrando. Entonces la verdad que en tema de las incrustaciones estamos hablando que son 3 factores importantes que debemos considerar para nuestros proyectos: ver el tipo de fluido que tenemos, ver el tipo de línea, cómo nosotros queremos gestionar el tiempo de nuestras cuadrillas en terreno, gestionar el tiempo en donde no tengamos que estar realizándole mantenciones continuas a las líneas, en donde tengamos que estar deteniendo la operación y dejando de ganar un día completo de producción por tener que estar limpiando de forma interna las tuberías, que muchas veces además ni siquiera, porque en grandes diámetros a mí me han dicho: Carolina, nosotros lo limpiamos, una persona entra a la tubería y pasa una pieza para sacar las incrustaciones. Sí, se puede hacer eso, pero tenemos que pensar también en la seguridad que nosotros debemos tener en terreno y del tiempo.
el tiempo y la operación de dejar de producir y de detener una línea. Entonces, en ese caso es muy importante considerar el tipo de fluido para ver si vamos a ocupar nosotros a lo mejor estas tuberías con valor agregado, que además también nos van a permitir que la adherencia en la zona en donde no tengo una unión tampoco la tenga, no sea solamente una incrustación en la zona de la unión de la tubería, sino también me va a permitir no tener adherencia en la zona, por ejemplo, si hablamos de tubería de 12 metros, por lo menos en 11 metros de tubería, no tener tampoco adherencia internas con la utilización de tuberías ya sea reflectiva o tuberías que son para fluidos más abrasivos. Entonces es muy importante para tomar estas decisiones y tener una buena instalación y un buen desempeño en terreno del proyecto, es la sumatoria de las decisiones tanto del área técnica como el área de compra y operaciones, que siempre estén los engranajes bien entre estas áreas, y no en donde una área a lo mejor me diga, ¿sabes qué? Yo no quiero esta solución porque a lo mejor es más costosa, pero no ven que a la larga el tiempo en inversión, en operación y dejar de producir es muchísimo más costoso que a lo mejor haber pagado un 10, 15, 20% más a lo mejor en una solución que no voy a tener que hacer nada más en terreno. Eso, no sé si hay alguna duda al respecto.